Bueno, vosotros como trabajadores que vais a ser del ámbito eléctrico, pues vais a estar expuestos a riesgos, lógicamente, de origen eléctrico. Aparte de otros muchos que luego vamos a comentar someramente, ¿vale? Pero unos que os atañen a vosotros muy directamente es el riesgo eléctrico. En las instalaciones, cuando voy a hacer cualquier operación, los trabajos en principio, todos los procedimientos de seguridad, prevalece el trabajo sin tensión. Es decir, la idea es que si tengo que intervenir en una instalación, la voy a descargar, voy a desconectarla completamente de la red de alimentación, la voy a dejar sin tensión y una vez que haya terminado ese proceso de descargo de manera adecuada, vamos a ver ahora cómo se hace ese descargo, realizo un trabajo, el que sea. Luego viene el proceso nuevamente de restablecer el suministro de la instalación, dejarlo todo en las condiciones iniciales. Vale. ¿Cuándo se trabaja con tensión? Bueno, pues en principio nunca, o cuando no haya más remedio. Cuando no tengas más remedio que trabajar en tensión, pues recurrimos al trabajo en tensión. No hay otra. ¿Cuándo no hay más remedio que trabajar en tensión? Bueno, en contadas ocasiones. Normalmente cuando no puedo interrumpir el suministro. Imaginaos que estáis en una industria y tenéis que intervenir en una parte de la instalación y a lo mejor si quito tensión voy a quitar tensión a toda la línea de producción. Y económicamente a lo mejor pues no es aconsejable. Bueno, en ese caso pues se habilita un procedimiento de trabajo en tensión. Vale, por ejemplo, estoy conectando una cometida para un edificio de viviendas, para una nave industrial, y si desconecto, si quito tensión, voy a dejar varias instalaciones, varios edificios o varias naves sin corriente. Bueno, en ese caso se trabaja también en tensión. Pero son contados los procedimientos de trabajo los que realmente es necesario trabajar con tensión. En el resto se trabaja sin tensión, sin problema. Vale. Hay veces, por ejemplo, no sé, que estáis en una instalación, estáis en un banco y tenéis que conectar ahí un receptor y en el cuadro y tenéis que hacerlo, no podéis desconectar a lo demás porque están trabajando y pues a lo mejor ahí tienes que trabajar en tensión, pero en el resto sin tensión. Tenerlo claro porque luego en el mundo de la electricidad hay gente muy lista que trabaja con tensión y están acostumbrados a hacerlo y realmente es muy peligroso, ¿vale? Y bueno, todos los años hay accidentes, desgraciadamente, por contacto eléctrico directo de trabajadores. No es el accidente o el tipo de accidente que tiene la mayor siniestralidad, pero cuando se producen suelen ser mortales. 230 voltios ya es una tensión mortal, ¿vale? Sabéis, ya lo habréis visto en FOL, que por encima de 30 miliamperios por el cuerpo humano entramos en la zona ya de alto riesgo, ¿no? De peligro. Esos 30 miliamperios es algo estadístico, está obtenido a base de estadísticas. Se supone que a partir de ese valor, para el 98% de la población, ese valor ya es peligroso. ¿Que hay gente que lo puede soportar y no pasa nada? Sí, claro, dentro del 1% o el poquito por ciento que me quede por ahí hasta el 100%. Pero estadísticamente a partir de ahí entramos en una zona peligrosa. Por eso los diferenciales son de 30 miliamperios. No es por otra razón, porque es el límite estadístico que tenemos para la peligrosidad de la corriente. Con 230 voltios es muy probable superar esos 30 miliamperios con creces. Por eso decimos que 230 voltios es una tensión peligrosa. Recordad que el problema siempre lo tenemos con la corriente que pasa por nuestro cuerpo. ¿Vale? Siempre lo tenemos con la corriente que pasa por el cuerpo. Lo que nos mata, por así decirlo, es la corriente, no la tensión. ¿Qué pasa? Que si hago un contacto en una tensión muy alta, la corriente, dada la resistencia que tiene el cuerpo humano, pues la corriente va a ser más alta y va a ser más peligroso, lógicamente. Pero el problema que tenemos nosotros cuando hacemos un contacto es con la corriente que pasa a través de nuestro cuerpo. Bueno, en el tema de la normativa tenemos un decreto que es el 614 del 2001, que es el de riesgo eléctrico. Es el decreto donde se describe todo ese riesgo,
se trata ese riesgo específicamente. Tenemos dos tipos de riesgo, el que conllevan las instalaciones en sí mismas, ¿vale? Que ese es el que intenta solucionar el reglamento de baja tensión. El reglamento de baja tensión en su preámbulo y en su articulado al principio me dice que una de las finalidades del reglamento de baja tensión es la seguridad. Es decir, que las instalaciones eléctricas sean seguras para sus usuarios. Ese es el primer riesgo eléctrico que tenemos. Si la instalación está correctamente construida respecto a la reglamentación, esa instalación va a ser segura, ¿vale? Todo esto ya lo estudiasteis con Jorge el año pasado, lo estudiasteis con Ricardo, todas las instrucciones de reglamento, veis que muchas van en el sentido de la seguridad, y eso yo creo que a estas alturas más o menos lo tenemos claro. Y luego estarían los riesgos que tiene cuando trabajamos en una instalación o en proximidad con una instalación. Los accidentes suelen venir muchas veces cuando se trabaja en proximidad. ¿Por qué? Porque suelen ser trabajadores que no están formados muchas veces en el riesgo eléctrico. El típico accidente del que va a podar un árbol con la grúa de estas pluma y hace contacto con un cable de media tensión, o se aproxima más de la cuenta porque no hace falta hacer contacto físico con un cable de media tensión y sufre un accidente, ¿vale? Accidente que suele ser bastante desastroso. Ese es el accidente típico. Lo hubo aquí en Oviedo no hace mucho, en el parque este que hay por la zona de de Largañosa. Ese como es Purificación Tomás, por ahí en las proximidades un accidente de ese tipo. Y lo ha habido mucho, es un accidente muy típico. Vale. Bueno, vosotros como sois gente formada en electricidad, pues tenéis ya ese plus, ¿no? Que os hace ser conscientes de estar en proximidad, por ejemplo, de una línea de media tensión. ¿Vale? Que no necesito hacer contacto, sino que la proximidad es suficiente. ¿Qué se regula en esa norma? Pues aquí tenéis una lista de cosas. Dejar una instalación sin tensión antes de realizar un trabajo, trabajar en instalaciones en tensión, para las excepciones donde haya que trabajar así, realizar maniobras y mediciones, ensayos y verificaciones, trabajar en proximidad de elementos en tensión, incluidas líneas aéreas o subterráneas, ¿vale? Todo eso es lo que aparece en ese decreto. Y trabajar en emplazamientos con riesgos de incendio y explosión, en los que pueda producirse una acumulación peligrosa de carga electrostática. Bueno, otro problema que tenemos con la electricidad es su combinación con cosas que arden o explotan. Pues, bueno, ya lo sabéis, ¿no? En Asturias, por el tema histórico de la minería, sabemos que en una mina, ¿no? Si hay un escape de grisú, pues una pequeña chispa puede provocar un desastre total. Por eso antiguamente, hace muchos años, las instalaciones que había en las minas eran de tipo neumático, donde no había chispa y no había riesgo, es una de las ventajas de la neumática. Hoy en día, pues toda instalación eléctrica que está en el interior de una mina, pues está completamente encapsulada. Hay incluso centros de transformación de hexafluoruro de azufre encapsulados para poder trabajar en el interior de instalaciones como minas. ¿Qué obligaciones tiene el empresario a este respecto en instalaciones eléctricas? Bueno, pues por ahí os dice que se distingue entre trabajadores usuarios de equipos o instalaciones eléctricas, el usuario normal, y la evaluación consiste en la comprobación de que los equipos son adecuados, no hay riesgo, etcétera, etcétera. Es decir, que cumplen con el reglamento de baja tensión. Cuando estamos haciendo el proyecto este que estamos haciendo de final del ciclo, lo que se pretende con esa memoria técnica que estamos realizando es garantizar o asegurar como técnicos que la instalación que estamos haciendo cumple con todas esas condiciones de seguridad del reglamento de baja tensión. Por eso se hace continuamente referencia a las instrucciones. ¿Vale? Eso, una instalación legalmente aprobada y legalmente ejecutada va a cumplir con eso seguro. Bueno, luego las instalaciones, cuando son locales de pública concurrencia y demás, tienen que pasar las OCAs respectivas y las inspecciones para garantizar que se sigue cumpliendo a posteriori la normativa, claro. Porque tú puedes hacer un proyecto y puede estar todo correcto y el usuario con el tiempo empieza a hacer ñapas por la instalación y la cosa pierde la garantía de seguridad. ¿Cómo se verifica? Bueno, con las inspecciones periódicas que tienen cierto tipo de instalaciones. No se hace a todas al 100% de las instalaciones, pero sí se hace en locales de pública concurrencia, instalaciones determinadas, ¿no?
Luego otro tipo de instalaciones que no son eléctricas tienen también el mismo tipo de inspecciones. Aparatos de elevación, centros de transformación. Bueno, son también instalaciones alimentadas eléctricamente, pero tienen su propio reglamento con sus propias medidas de seguridad. Si recordáis en el tema de mantenimiento hablábamos de todos esos trabajos obligatorios, las inspecciones que había que realizar en las instalaciones y que había que programarlas o intentar programarlas de acuerdo al mantenimiento, pues bueno, son todas esas, ¿no? Ahí ponían esos apuntes en una lista. Había un montón de cosas, torres de refrigeración salía también, ¿no? Y bueno, nos dice también para trabajadores con actividad no eléctrica, pero que su actividad tiene lugar en las proximidades de instalaciones con partes accesibles en tensión. Y trabajadores cuya actividad sea la instalación, reparación, mantenimiento de instalaciones eléctricas. Es decir, aquí entraríais vosotros. En este caso, se debe comprobar todas las condiciones técnicas que me dan ese decreto en el 614, que los equipos y dispositivos de protección se ajusten a la normativa y que los trabajadores estén formados y dispongan de información suficiente o, en su caso, de la cualificación requerida. Bueno, algunos estáis apuntados al curso este que va a haber de riesgos para la construcción, ¿no? Me parece que es el que os ofertaron a vosotros. Bueno, para entrar en una obra, pues se exigen en este caso, aparte del riesgo eléctrico que está incluido en ese pasaporte a la seguridad, ¿no? que os van a dar, no sé si os dieron ya el carné, bueno, ahí está incluido, completan con otras, me parece que son 6 horas más, por los riesgos específicos que exige el sector de la construcción. ¿Vale? Que parece una chorrada, ¿no? Y dices, coño, yo ya sé trabajar con electricidad, ¿por qué para trabajar con electricidad dentro de una obra tengo que tomar un curso de 6 horas? Bueno, porque en una obra ocurren más cosas que la electricidad. Es un entorno de trabajo especialmente hostil. Una obra es muy, muy peligrosa. Una obra te puede pasar de todo. Desde que te caiga algo encima hasta que te caigas por un agujero, que pises un clavo, que, no sé, se me ocurren un montón de desastres que pueden ocurrir. Y entonces para moverse y al hecho de moverse por una obra hay que tener cierta formación. Si no, pues sería realmente peligroso. Es uno de los sectores que mayor siniestralidad tradicionalmente ha tenido, lo que es la construcción. Bueno, específicamente hablando ya de instalaciones eléctricas. Bueno, la reglamentación electrotécnica viene recogida en unas condiciones que nos enumera ahí los apuntes, ¿no? Los sistemas de protección frente a sobreintensidades y sobretensiones, condiciones de las instalaciones para evitar contactos directos y anular los efectos de los indirectos, la utilización de receptores en condiciones de seguridad, las labores de mantenimiento de las instalaciones, ¿vale? Y nos cita ahí algunas ITCs que ya conocéis de sobra. Esto nada, porque esto lo domináis. Sé yo que Ricardo os las hizo, entre Ricardo y Jorge las hicieron aprender ahí bastante bien. Bueno, y os cita algunas, ¿no? Os cita también la 47, os habla ahí específicamente de las instalaciones de clase 3 o de los receptores de clase 3. Bueno, os da ahí la tabla con la clasificación completa. Tendríamos los receptores de clase 0, que no tienen medios de protección. La protección se basa únicamente en el aislamiento funcional. De clase 1 se prevén medios de conexión a tierra utilizando un conductor de protección. El tradicional, ¿no?, de los electrodomésticos sería ese. El 2, aislamiento de protección suplementario, pero sin medios de protección por puesta a tierra. Ese sería, por ejemplo, el caso de muchas herramientas manuales que utilizamos. Una radial, un taladro, suelen ser receptores de clase 2. Por eso vienen sin toma de tierra en el enchufe, ¿no? Que no sé si alguien se habrá fijado, pero vienen sin la toma de tierra, porque son de clase 2. Suelen venir con el símbolo este tradicional de los dos cuadrados, uno dentro de otro, que es el símbolo que se utiliza para clase 2. Y luego los de clase 3, que es cuando alimentamos a muy baja tensión de seguridad. ¿Vale? Eso es lo que utilizamos, por ejemplo, pues cuando se hacen soldaduras, por ejemplo, en industria naval, es un procedimiento de trabajo bastante usual, ¿no? Porque los trabajadores están dentro de una estructura de acero, conductora y demás, y bueno, es una manera de asegurar que no va a haber ningún problema.
Bueno, eso sería en cuanto a la parte, digamos, de lo que es la instalación, ¿no? Que me da protección al trabajador, pero a los usuarios en general también. En cuanto a las técnicas y procedimientos de trabajo, nos describe dos opciones el decreto: trabajos sin tensión y trabajos con tensión. Nos dice que en términos generales, todo trabajo en una instalación eléctrica o sus proximidades que implique un riesgo eléctrico debe de llevarse a cabo sin tensión, con las excepciones establecidas en el artículo 3 y en el artículo 4. Importante recalcar de ahí, en general, todos los trabajos se realizan sin tensión. ¿Vale? Esto es como lo que dice el reglamento de que el neutro no puede ser interrumpido. No puede ser interrumpido y luego hay unas excepciones, pero en general no puede ser interrumpido. En general, los trabajos se realizan siempre sin tensión. ¿Qué excepciones me da? Operaciones elementales como conectar y desconectar en instalaciones de baja tensión, con material eléctrico concebido para su utilización inmediata y sin riesgos por parte del público en general. Subir una protección de un cuadro, por ejemplo, ¿no? Lógicamente eso tengo que realizarlo con tensión. Si tengo que cerrar un seccionador o un interruptor seccionador, pues lo tendré que hacer en tensión. Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que no exista posibilidad de confusión en la identificación de las mismas y que las intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura. Dime. Espera un poquito, anda, ¿no puedes esperar? Vete en una carrera, ven. Bueno, en instalaciones industriales, la razón de que utilicemos los 24 voltios en el circuito de mando va un poco en esa línea. En un momento dado, poder conectar y desconectar cosas o añadir elementos o realizar operaciones en tensión, ¿vale? Cuando utilizamos esa fuente de alimentación o utilizamos un trafo reductor, si estamos en un mando a 24 en alterna, pues ahí estamos jugando ya en esa zona de tensión de seguridad, ¿vale? En mediciones, maniobras, ensayos, verificaciones que lo exija trabajar en tensión, como por ejemplo la apertura o cierre de interruptores o seccionadores, la medición de una intensidad, la realización de ensayos de aislamiento eléctrico, la comprobación de la concordancia de fases, bueno, y operaciones de mantenimiento que necesitan que la instalación esté en tensión. Si vamos a medir con una pinza perimétrica la corriente, pues yo abro el cuadro y eso está en tensión, ¿vale? Tendré que tener cuidado de no hacer contacto con nada. Si el cuadro está bien hecho, pues tendré barreras protectoras aislantes para no tocar con el embarrado. Pero bueno, tengo que tener cuidado. Eso sí se puede realizar con tensión. Una medida de una tensión, una comprobación de fases, todo eso se puede hacer. Los trabajos en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro así lo requieran. Bueno, muchas veces si estás haciendo un trabajo, por ejemplo, de limpieza en una subestación, pues no te van a desconectar la subestación entera para que tú limpies. Por ejemplo, es por poner un ejemplo. Entonces ahí, con las precauciones debidas, pues podré trabajar también en tensión. A veces más que trabajar directamente en tensión va a ser un trabajo en proximidad. Pero bueno, como las instalaciones, las subestaciones tienen alta tensión, en alta tensión, con proximidad pues ya es suficiente, no necesito contacto, pues tengo que tener cuidado. Bueno, ahí os recuerda en qué instrucciones del reglamento está el concepto de tensión de seguridad y demás. Os dice, a ver, pone ahí, no obstante, en la TC 36 del actual RBT se consideran 3 tipos de instalaciones a muy baja tensión. Muy baja tensión de seguridad, muy baja tensión de protección y muy baja tensión funcional. Estos tres casos, la tensión nominal no excede los 50 voltios en corriente alterna y los 75 en corriente continua. Corriente continua todavía nos da un poquito más de margen. Trabajo sin tensión. Bueno, para hacer un trabajo sin tensión, aunque es una obviedad, lo que tenemos que hacer es dejar la instalación sin tensión, ¿no? Y ese procedimiento es lo que llamamos el descargo de una instalación, que es lo que también conocéis ya por las 5 reglas de oro, ¿no? Es el procedimiento que yo tengo que realizar para poder hacer el descargo en la instalación.
Ahí os pone un pequeño diagrama de flujo de cómo sería la valoración, ¿no?, de la realización de un trabajo con tensión o sin tensión, ¿vale? Este tipo de diagramas, ¿cómo funcionan eso? Os hace una pregunta y os da dos salidas, ¿no? Si es sí, el flujo del diagrama sigue normalmente para abajo; si es no, os saca para un lado a otro tipo de acción, ¿no?, a otra parte del diagrama de flujo. Supongo que habréis visto alguna vez. Bueno, para esta condición, ¿qué me da? Esto se utiliza mucho en prevención o en... Bueno, antiguamente, hace muchos años, ahora supongo que ya no se usará esto, pero se utilizaban en informática, ¿no?, para describir cómo funcionaba un algoritmo de un programa, pues hacían un diagrama de este tipo. Porque, bueno, al final los programas informáticos eran muchos de tomar una decisión, ¿no? Si se da esta condición, hago esto. Si no se da, hago otra cosa, ¿no? Me manda a otra parte. Ahora no sé si será así, supongo que ya no. La pregunta primera que os hace ahí es: ¿debe realizarse un trabajo en una instalación eléctrica o en su proximidad que conlleva algún riesgo? Bueno, si la respuesta es no, pues nos vamos para casa, ¿no? Porque evidentemente ya llegamos al fin. Si no tengo que hacer ningún trabajo, buen fin de semana y nos piramos. Bueno, vamos a suponer que sí. ¿Se trata de una operación elemental o de un trabajo en instalación con tensiones de seguridad? Vale. En el caso de que fuese un trabajo con tensiones de seguridad, haríamos con las precauciones pues que nos decían antes, ¿no? Fijaros que nos saca hacer con las precauciones del artículo 4.3 y nos saca para aquí, ¿no? Otra pregunta: ¿se realiza el trabajo en lugares con riesgo de incendio y explosión o de una acumulación de carga electrostática? Si fuese el caso, además hay que tomar otras medidas, ¿no?, que aparecen en el anexo de la norma. Pues bueno, habrá que hacerse una unión allí para que se descargue antes la carga electrostática, etcétera, etcétera. Y ahí ya acabaríamos. En el caso de que fuese que no fuese un trabajo elemental o una instalación tensiones de seguridad, la siguiente pregunta que nos plantea ¿es una maniobra de medición, de ensayo, verificación? Nos va relatando las que ponía en ese apartado anterior. Si fuese el caso, nos saca a la derecha realizar, siguiendo las disposiciones también de ese anexo 4, ¿no?, donde nos pone las condiciones para ese trabajo de mediciones y demás. Si es el caso de que no es una medición, la siguiente pregunta que nos plantea es: ¿requieren las condiciones de explotación de la instalación y continuidad del suministro que la instalación se mantenga en tensión mientras se realiza el trabajo? Es decir, ¿puedo parar el proceso o no puedo parar el proceso? Si no lo puedo parar, la respuesta a esa pregunta es sí, necesito mantener el suministro. Y me lanza a la derecha que dice: ¿trabajos en una instalación o en proximidad de una instalación? Si es en la propia instalación, seguimos hacia la derecha. Realizo siguiendo las disposiciones del anexo 3. Ahí estaríamos en trabajos en tensión. Si es que en proximidad, bueno, pues seguir lo que me pone para esos trabajos en proximidad, ¿no?, en el anexo 5 y en el 3. ¿Vale? Y siempre, bueno, al final paso por la misma pregunta del riesgo de incendio y explosión. Si la respuesta era no, en la anterior, en la línea principal, antes de iniciar el trabajo, tenemos que suprimir la tensión y después reponerla según lo que dice en el anexo 2, que son las 5 reglas de oro. Ese sería el proceso que tenemos ahí de trabajo. ¿Vale? Vale. Esto supongo que veréis algo de Stonefall, y de todas maneras, cuando lleguéis a la empresa y os den formación de seguridad, os van a utilizar este tipo de diagramas muchas veces para explicar el procedimiento a seguir, ¿no? Para procedimientos de trabajo y tal viene muy bien porque, bueno, me va planteando cada una de las disyuntivas en las que nos encontramos y qué hacer en cada caso. Al final, siguiendo el flujo, pues puedo llegar a... Bueno, vamos entonces con las 5 reglas de oro. El procedimiento para poder descargar la instalación. Vamos a hacer un trabajo sin tensión y vamos a ver qué pasos hay que seguir para considerar que la instalación está sin tensión. Nos dice que primero identificamos la zona, los elementos de la instalación donde vamos a llevar a cabo el trabajo. Normalmente lo que se hace es ver el cuadro, por ejemplo, si estamos en el caso de baja tensión, ver el cuadro en el que estamos,
intentar identificar qué entradas y qué salidas tiene el cuadro, ¿vale? Por la entrada, lo normal es que tenga una única entrada, salvo que tengamos el típico cuadro donde tengo un suministro complementario o algo de eso, voy a tener una única entrada de tensión. Bueno, está muy fácil de identificar. Y luego en las salidas tengo que tener cuidado de tener algún elemento que pueda aportar energía en un momento dado. Paneles solares, baterías, algo que me pueda meter tensión también por la salida, tengo que tener cuidado con ello. Bueno, son contadas ocasiones, pero a veces puede pasar. Entonces identifico todo eso, todo el entorno de trabajo en el que me voy a mover, dónde tengo las líneas, por dónde entran, por dónde salen, lo tengo que tener más o menos claro, ¿vale? Y entonces empezamos a aplicar el procedimiento. Si es, por ejemplo, una subestación, en el caso de media tensión, pues ahí puede llegar corriente de más sitios, ¿no? Porque tengo las instalaciones normalmente unidas en bucle o en malla. Entonces, bueno, por ejemplo, en un centro de transformación tengo que ver cómo son las celdas de entrada, si es en punta, si llega una única línea o llegan dos, está dentro de un bucle. Y luego tendré que tener en cuenta también que por la salida, en un centro de transformación sí que aumenta la probabilidad, además hoy en día, de que me entren tensiones por el lado secundario del transformador, porque hay un montón de instalaciones ya fotovoltaicas por ahí, cosas por el estilo, ¿no? Tengo unos paneles que están produciendo y están volcando a la red, y al transformador le meto tensión por el secundario, pues aparecen los 24.000 en el primario. El transformador funciona del primario al secundario, pero del secundario al primario transforma también. Entonces, por eso os digo que hay que tener cuidado con las entradas y con las salidas, tenerlo todo bien identificado. Bueno, empezamos el procedimiento. Lo primero es desconectar para producir el aislamiento de la instalación respecto a las fuentes de alimentación. ¿Y qué hacemos para desconectar? ¿Qué elemento es el que me permite desconectar una instalación? Pregunta muy chorras. A ver si alguien me la puede responder. Si quiero desconectar una instalación, ¿qué utilizo? Sea de la tensión que sea, ¿eh? O lo primero que utilizo, necesito dos componentes o un componente que contenga las dos funciones que necesitamos. Necesito actuar sobre un interruptor. ¿Por qué? Porque yo no sé si la instalación tiene corriente o no tiene corriente. Normalmente, para desconectar la instalación, lo que actúo es sobre un interruptor. Por ejemplo, en un edificio de viviendas, justo antes de los embarrados de la centralización de contadores, donde llega la línea general, tengo un interruptor seccionador. Ese interruptor seccionador, la finalidad que tiene es poder desconectar completamente ese cuadro de contadores y las instalaciones que hay aguas abajo de la alimentación, ¿no? De la línea general. Normalmente tengo que actuar sobre un interruptor, que en la mayor parte de los casos va a ser un interruptor seccionador. Interruptor me sirve para interrumpir corriente, seccionador me sirve para aislar tensión. Si estoy en una instalación de media tensión donde tengo separado el seccionador y el interruptor, tengo que actuar primero sobre el interruptor y después sobre el seccionador, porque los seccionadores, recordar que no pueden trabajar en carga. Un seccionador me aísla mediante un corte visible, es decir, mediante una separación de contactos lo suficientemente grande, pero no puede trabajar con corriente, porque se produce un arco eléctrico y va a haber un desastre, se va a quemar probablemente el seccionador. Voy a montar un arco allí y la voy a liar, ¿vale? Sobre todo si estoy en media. Normalmente en baja tensión, los dispositivos de cabecera todos son interruptor seccionador, por lo tanto corto la protección general si estoy en un cuadro de baja y ahí ya estaría desconectado, ¿vale? Si tengo el típico de caja moldeada, pues directamente lo maniobro, ¿vale? Luego es muy probable que tenga algún tipo de seccionador aguas abajo de él, pues lo seccionaría también. Prevenir cualquier posible realimentación, que os dice, tiene como objetivo impedir que se reconecte el sistema. Ese sería el segundo paso. Lo que en otros libros se conoce como el enclavamiento, ¿no? De las fuentes. Pues se le pone un candado, se le pone una brida con un mensaje de advertencia, se acciona un cierre por llave. Hay diferentes métodos para hacerlo, pero tengo que intentar enclavarlo como sea. Si está en un cuadro, a lo mejor no puedo enclavarlo, no tiene enclavamiento, pero está en un cuadro que tiene llave, pues cierro el cuadro
y me guardo la llave para que no se pueda abrir. Y además pongo algún tipo de señalización de que se están realizando trabajos de mantenimiento. ¿Vale? En algunas empresas, pues el procedimiento que utilizan es una brida, tienen utilizaban, ahora igual está más actualizado, una tarjeta con 2 partes, ¿no? O con 3 partes. Una de ellas se corta, se cubre con los datos, la fecha que está realizando el trabajo, y se pone una brida cerrando la protección, colgando esa tarjeta, digamos, que es de color rojo, bastante llamativa, que dice que se están realizando trabajos. ¿Para qué? Para que no venga ningún listo y me sube la protección y me funda alguien que hay ahí. Otro accidente también tradicionalmente muy típico. Estoy en una obra y desconecté la protección porque voy a hacer cualquier cosa y llega otro paisano, yo qué sé, el escayolista, y joder, que no me va la máquina, y ¡plá! Le da el bicho, te sube y te funde. Pues por eso hay que enclavar cuando se realiza un descargo, para que no venga nadie desinformado y tome decisiones. El otro día, por ejemplo, aquí, es una chorrada, pero llega alguien de allí que no tenía tensión para hacer algo en el aula del E4 y me pregunta a mí y me dice, ¿puedes subir a la protección? Es que no me va no sé qué, que tengo... Bueno, no en el E4, era una fotocopiadora, no le iba a la fotocopiadora, era. Y digo, yo espera a ver, veo que está la protección bajada y fui a preguntar a Ana, que estaba en el otro lado, porque yo sabía que estaban poniendo la instalación tomas trifásicas ahí. Pues pregunta, si me da a mí por subir, coincidió que no estaba en ese momento haciendo nada, pero te da por subir y a lo mejor pillas a alguien ahí que está en ese momento con la fase empalmando lo que sea, o... Por eso hay que enclavar, aquí no pusieron nada cuando lo bajaron, pero tienes que poner, aunque sea una advertencia. En media tensión se bloquea siempre sí o sí, porque todos los dispositivos tienen para ponerle un candado, un bloqueo físico. En baja tensión, no todos los dispositivos que tienes en un encuadro te van a permitir ese bloqueo físico. Pero bueno, por lo menos lo cuelgas con una brida, lo que sea, algo que señalice que estás ahí realizando trabajos y que no te lo suban. Luego, una vez que hayas hecho esos 2 primeros pasos, viene el tercero, que sería verificar la ausencia de tensión. Entonces ya mido donde tengo el origen de esa instalación que he desconectado, que efectivamente no tengo tensión. Vale, lo verifico. Según la instalación, pues con los medios adecuados. Si es baja tensión, con un polímetro mismo lo puedo verificar. Si estoy en media tensión en una instalación aérea, pues con una pértiga de estas de señalización que zumba, ¿no? Cuando tocas con la tensión o estás en presión de tensión, emite un zumbido. Hay varios procedimientos de hacerlo. Luego la cuarta sería poner a tierra y en cortocircuito. Una vez que ya estoy desconectado, en la instalación que está desconectada, pongo a tierra y en cortocircuito, es decir, uno las 3 fases entre sí y a su vez las pongo a tierra. De tal manera que si alguien subiese, la medida de protección, la finalidad que tiene es que si alguien subiese la protección que está aguas arriba, o sea que yo había enclavado, lo que se va a producir va a ser un cortocircuito y en el propio momento va a cortar, ¿vale? Es lo que pretende esa puesta a tierra. Además, en instalaciones de alta tensión, esa puesta a tierra en cortocircuito lo que hace es descargar la carga residual que pueda quedar en la línea. Las líneas de alta tensión forman una especie de condensador entre la línea y el terreno, y cuando yo desconecto una línea de alta tensión queda una cantidad de carga eléctrica que a veces puede ser considerable atrapada en los propios cables, como si fuesen las placas de un condensador. Un condensador lo puedo cargar y quedan una cantidad de electrones en una de las placas. Pues en las líneas eléctricas pasa lo mismo. Me queda, sobre todo el efecto es relevante en alta tensión. En baja tensión es ridículo y no tiene ningún problema. Pero en alta tensión sí es peligroso. Si yo no pongo a tierra, esa carga está en el cable y en cuanto toque me va a descargar al que toque ahí. No estoy en tensión, pero tiene carga la propia línea. Entonces, por eso hay que descargarla poniéndola a tierra y en cortocircuito, ¿no? Las 3 fases entre sí y a su vez las pongo a tierra. Todo lo que son celdas de media tensión ya tienen una posición que os hace eso, la puesta a tierra y en cortocircuito, ¿vale? Tienen normalmente una posición de conexión,
otra de desconexión y una tercera posición que es de puesta a tierra y en cortocircuito. Hablo de celdas cerradas, ¿no? Aisladas normalmente con hexafluoruro de azufre. En celda abierta, que es el dibujo que os pone el libro, esto ya no se suele hacer en ningún lado. Pues con unas abrazaderas, con una pértiga, unas abrazaderas con un tornillo que se movía con una pértiga, se iban poniendo, iban las abrazaderas unidas por hilo de cobre, y ese hilo de cobre se había puesto previamente a tierra. Se ponían, lógicamente, el personal con la equipación de trabajo en tensión, porque en un descargo, hasta que descargues completamente la instalación, se considera que estás realizando un trabajo en tensión. Es un tipo de trabajo en tensión, es el descargo. Y bueno, con la protección, los guantes aislantes, el calzado aislado, el casco con el barbuquejo y la pantalla facial y toda la pesca. Vale. Y por último, el quinto, que sería proteger frente a elementos próximos en tensión. Lo que se hace es apantallar y señalizar la zona de trabajo. ¿Qué es apantallar? Bueno, en baja tensión el apantallar tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Podemos apantallar en un cuadro, pues poner en un embarrado, en una baja tensión, digo, poner la protección que ya de por sí tiene que tener el embarrado del cuadro, ¿no? Para evitar un contacto directo. En instalaciones de alta tensión lo que hay son como unas fundas aislantes que se ponen en las líneas que pasan en proximidad. Imaginaos que tenéis líneas de alta tensión que pasan a 2 niveles, normalmente la de tensión más alta va a pasar más arriba, la de tensión más alta va a pasar por abajo. Pues a la de arriba le ponéis unas fundas aislantes, los cables, pues para evitar incluso que haya ningún tipo de contacto con ningún elemento que yo esté moviendo en esa línea y demás. Vale, eso es el apantallar. Y se señaliza, no lo pone ahí, pero habría que señalizar la zona de trabajo. ¿Vale? También se ponen puestas a tierra y en cortocircuito en la zona de trabajo. Si yo he cortado la línea de alimentación general, imagínate a 200 metros de donde estoy, pero voy a trabajar solo en una parte concreta de la línea, aparte de señalizar esa zona, también la pongo a tierra y en cortocircuito. Esto sobre todo para instalaciones también de alta o de media tensión. Vale. En automatismos o en automatización a veces hay que entrar también en instalaciones de alta tensión, que están también automatizadas. En día los centros de transformación, todos tienen un cuadro de comunicaciones con un rack, normalmente están conectados a red. Algunas más tradicionales pues tienen unos relés que reciben información por corrientes portadoras a través de la línea. Y bueno, tienen un cuadro de comunicaciones que tiene relés como los que hemos utilizado el año pasado y como los que hemos utilizado este año para traducir y enviar señales a otros y demás. Quiero decir que también es ámbito del de automatismos a veces entrar en proximidades de la alta tensión. Bueno, os aumenta ahí un poco la información, ¿no? Cuando estoy en un lazo, en alta tensión, por ejemplo, pues tengo que verificar todas las posibles llegadas de tensión desde todos los sitios. Debemos de prestar especial atención también a la verificación de la ausencia de tensión, ¿vale? Con los detectores de tensión. Sabiendo qué tensión me permite ese detector detectar, qué tipo de señal me da. Vale, cosas muy lógicas, ¿no? Nos relaciona a continuación los EPIs que necesitamos. ¿Vale? Estos serían los EPIs tanto en alta como en baja tensión para poder realizar el proceso de descargo. Para baja tensión, vamos a ver primero la columna de la derecha. Guantes aislantes para trabajos en baja. Sabéis que los guantes vienen para una determinada tensión. O sea, hay de 1000 voltios, de 30.000, bueno, vienen por tensiones, ¿no? Los guantes, antes de usarlos hay que verificar la fecha de caducidad, muy importante. Todo lo que esté construido con goma caduca. Por eso, aunque no uses el coche, cada 7 años llega el del taller y te mete el palo de la distribución, que son correas que son de goma, y aunque no uses el coche, esa goma se estropea. Podría poner otros ejemplos, pero vamos a quedarnos con la distribución del coche. Cualquier cosa que tengáis de goma, aunque no la uséis, os va a caducar.
¿vale? Cada uno que se lo aplica a lo que le venga bien. Los guantes aislantes, exactamente lo mismo. Van a caducar y tengo que mirar que tengan la fecha en regla. Un guante aislante, como otras muchas cosas en la vida, también cada uno que se lo aplique. Con un pequeño poro que tenga, estás jodido. ¿Vale? Por eso es conveniente verificar que están en buen estado y además que la fecha de caducidad no esté vencida. ¿Vale? Luego llegan los sustos, sí. En ambos casos el susto es considerable. En este caso es peor porque puede ser mortal, pero... Bueno, los guantes por un lado, de la tensión adecuada. Vienen por colores. Los de 1000 voltios son de color crema, un amarillo así clarito. Los del siguiente escalón me parece que son de color rojo. Luego los tengo de color naranja. El color también me da una pista de la tensión para la que son los guantes. Las gafas o pantalla facial adecuada al arco eléctrico. Estas viseras que llevan los cascos que se bajan, lo que es la pantalla facial, que me cubre completamente la cara. Eso es lo que se refiere ahí con pantalla facial. Eso lo que me está protegiendo es de quemaduras en el caso de que haya un arco eléctrico. ¿Vale? Es una protección contra las quemaduras. Arnés o cinturón de seguridad si procede, si voy a estar realizando un trabajo en altura además. Casco de seguridad aislante con barboquejo. Barboquejo es la cinta que me pasa por debajo de la barbilla y que me lo va a sujetar. Si no lo puedo llevar como alguno lleva el de la moto, ¿no? Que en cuanto te empujan un poco te sale el casco volando y detrás tú. Hay que llevarlo puesto y agarrado bien. El casco, aquí más que por un golpe que te des en la cabeza, la protección que tiene es evitar un contacto con la cabeza, un contacto eléctrico, ¿eh? No es tanto protección mecánica como protección eléctrica. Guantes de protección contra riesgos mecánicos y arco eléctrico. Vale, aparte de los guantes aislantes, tendré que poner también otros guantes de protección mecánica. Vale. ¿Unos encima de otros? Sí, unos encima de otros. Con lo cual te va a hacer el trabajo realmente difícil. Para alta tensión, también los guantes para la tensión adecuada, las gafas, la pantalla facial también adecuada, arnés o cinturón si estás en altura lo mismo, casco de seguridad pues también para la tensión adecuada y guantes de protección contra riesgos mecánicos y arco eléctrico. Y además, ropa de trabajo adecuada y calzado de trabajo. Vale, bueno, en el otro caso lo ponía también. Vale, en estos trabajos normalmente se va cubierto completamente, no se va en manga corta, sino en manga larga y demás. Vale. Bueno, y algunas señalizaciones recordatorias. La señal de riesgo eléctrico, pues la conocéis más que de sobra, ¿no? El rayo es en el triángulo amarillo, amarillo es el color del peligro, ¿vale? Y es el que utilizamos para señalizar. Y otras que podéis tener, pues son la del campo magnético, el riesgo en general, y las radiaciones que aparecen ahí. Vale. Luego tendríamos los trabajos en tensión, ¿vale? Esto lo miráis, pone no, pero olvidar el no es sí, ¿vale? Lo miráis. Los trabajos en tensión, pues ya un poco más complejos, ¿no? Pone, os habla de distancias que tengo que intentar mantener en proximidad a los elementos y demás, en función de la tensión. Va a haber unas distancias más grandes cuanto mayor sea la tensión y más pequeñas cuanto más pequeña sea la tensión. No, creo que simplificaron tanto la figura que no... Va agachadito así porque se le ve un poco acojonado, pero... Es que ponerse en proximidad a una línea de esas de alta es delicado. Vale, es delicado. Ya cuando entras ya el propio ruido, el propio zumbido que está pegando en la instalación, ya te advierte que, ojo, hay algo que puede pasar. Os habla aquí del modo de trabajo en contacto, ¿vale? Cuando voy a hacer contacto directamente con la tensión de la instalación, qué cosas tengo que hacer y qué cosas tengo, pues,
cosas muy obvias, ¿no? Como mantener las manos protegidas con guantes aislantes para la tensión que tiene la instalación, realizar el trabajo sobre una banqueta, alfombras, soporte aislantes. Ese es el típico trabajo, por ejemplo, de media tensión, de abrir las celdas de un centro de transformación, es un trabajo en tensión, ¿vale? Hay muchas veces otro operario con una pértiga, preparado por si sufres una descarga, poder desengancharte, tirar de ti. Sabéis que cuando sufrimos una descarga eléctrica, a partir de cierto umbral los músculos se quedan completamente paralizados, agarrotados, y necesito que alguien me suelte porque yo no voy a poder soltarme. Lo que se llama, cuando los manuales esto, es la tetanización, ¿no? La tetanización es que se queda el músculo completamente agarrotado. Por eso en esos trabajos hay un fulano con una pértiga que tiene como un gancho grande y lo que hace es tirar de ti, pues para desconectarte, ¿no? Si pasase lo que sea. Que nunca pasa, porque cuando está el fulano con la pértiga, el otro lleva todas las medidas de seguridad, normalmente nunca va a pasar nada. El día que te enganchas es el día que no está el fulano con la pértiga ni tú llevas nada.